La empleada humilde, grávida y herida se esconde en oficina. El mecánico resulta ser un millonario. Isabel miraba por la ventana de la pequeña oficina, observando el cielo gris que llenaba la ciudad con un aire de angustia. Su corazón palpitaba fuerte. Estaba en el tercer trimestre de su embarazo, y su cuerpo aún cargaba una herida que había ocultado bajo su blusa, una marca del enfrentamiento con su jefe, un hombre de mirada dura y voz intimidante. La discusión había reventado como un globo, lleno de reproches que ahora resonaban en su mente. Afuera, el bullicio de los transeúntes era un eco lejano. La opresión de la incertidumbre se sentía en su pecho. No quería que nadie supiera lo que sucedía. En ese viejo edificio, donde cada oficina parecía tener su propio secreto, necesitaba refugio. Así que decidió esconderse en la oficina trasera, un lugar a veces olvidado, donde el silencio era casi sagrado. Las paredes estaban llenas de papeles y cajas, un laberinto de desorden que la hizo sentir segura, aunque sola. Pero el miedo no se detuvo ahí. Todo a su alrededor respiraba tensión. Siempre había sido la empleada que sonreía a pesar de todo. Pero ahora, la sombra de su futuro la envolvía. ¿Qué pasaría con su hijo? La imagen de su pequeño entre sus brazos le traía tanto temor como esperanza. Justo en medio de ese caos interno, la puerta chirrió. Isabel sintió un escalofrío. Al voltear, vio a Marcos, el mecánico del edificio, un hombre que siempre había pasado desapercibido. Sus ojos eran oscuros, pero había algo en su mirada que sugería más de lo que parecía. Nunca habían cruzado muchas palabras, solo un saludo fugaz. Pero él estaba ahí en su refugio, como si tuviera un propósito claro. «Hola, Isabel». Sus palabras eran calmadas, contrastando con el ambiente agitado. Ella le dio una mirada nerviosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Marcos se acercó un poco más. «He notado que a veces te veo triste. Quería asegurarme de que estés bien». Su tono, aunque amable, llevaba un peso que ella no podía descifrar. Isabel sintió como el aire se volvía denso. «No estoy bien. Estoy asustada». La sinceridad brotó sin querer, como un hilo de agua en medio de una sequía. «¿Por qué?», preguntó él. Y en sus ojos había una chispa de curiosidad, de esperanza. Pero al mismo tiempo, un halo de misterio la rodeaba. ¿Por qué? Que él, un mecánico, se preocupaba por ella. De pronto, un ruido estruendoso sonó en la planta baja, haciendo que ambos saltaran. La calma se esfumó en un instante. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Más allá de sus miedos personales, había algo más oscuro en el aire, un peligro que acechaba y que no sabían identificar. Marcos se quedó quieto, pero su expresión se tornó seria. «No estás sola», Isabel dijo de manera casi inaudible. «Si necesitas ayuda, te la puedo ofrecer. Pero la situación puede volverse complicada». Isabel miró al hombre frente a ella. ¿Qué significaba eso? La complejidad de su vida. Un mecánico, un hombre con secretos, se entrelazaba de manera extraña con su historia. En ese instante, tuvo que decidir si confiar en él o seguir en su soledad cargando con su dolor. La tensión entre ellos se cortaba con un cuchillo. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían abrirse el uno al otro, a pesar del riesgo? Mientras la incertidumbre palpitaba, por un momento, la luz de esperanza luchaba por brillar a través de la grieta en la desesperación. Pero la vida era cruel, y Isabel sabía que la verdad, a veces, tenía un precio alto. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión entre ellos se cortaba con un cuchillo. Isabel sintió que el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma tuviera vida. «No estoy sola, Isabel». Resonaban las palabras de Marcos en su mente. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo estruendo retumbó, esta vez más fuerte. El sonido parecía venir del pasillo. Ambos se miraron,
el miedo reflejado en los ojos de Isabel. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, el corazón en la garganta. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la puerta se abrió de golpe, y una figura familiar emergió en la penumbra. Del pasillo. Era su jefe, el mismo hombre que le había causado tanto dolor. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, un grupo de hombres en chaquetas oscuras, con miradas severas y gestos amenazantes, lo acompañaban. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué estaban ahí? Isabel, gritó su jefe, su voz grave resonando en todo el espacio. Te he estado buscando. Su mirada escaneaba la habitación, y cuando se posó en el rostro de Marcos, la expresión se tornó furiosa. Tú, ¿qué haces aquí? Marcos dio un paso adelante, la tensión era palpable. Solo quería asegurarme de que Isabel estuviera a salvo, respondió, su tono calmado aunque claramente tenso. Pero Isabel sintió un nudo en el estómago al notar un leve destello en los ojos de su jefe, como si algo oscuro y siniestro se escondiera en su mirada. A ella no la necesitas, mecánico. La voz de su jefe era como un trueno. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Isabel sintió como el pánico comenzaba a extenderse por su cuerpo. No podía permitir que eso se convirtiera en una situación más peligrosa. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?, exclamó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Sin responder, el jefe dio un paso adelante, y los hombres lo siguieron formando un círculo que la encerraba. La situación ya no es sencilla, Isabel. Tienes algo que me pertenece, algo que no puedes ignorar. La confianza en su mirada era aterradora, y en un instante comprendió. El miedo creció en su pecho. ¿Qué había hecho? Marcos se interpuso decidido. No. ¿Me vas a intimidar? Ella no es tu propiedad. La firmeza de Marcos era valiente, pero Isabel sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. No conocía el trasfondo entre ellos, pero el aire estaba cargado de incertidumbre. ¿Propiedad?, se rió su jefe, con una risa fría que erizó la piel de Isabel. Lo que tú llamas propiedad es mucho más valioso. Isabel, recuerda que tu pasado no se ha ido, y tengo los documentos que prueban quién es realmente el padre de tu hijo. El mundo de Isabel se detuvo, su corazón se detuvo. ¿Qué? El grito salió de sus labios sin que pudiera contenerlo. La revelación le golpeó como una ola fría. ¿Qué estás diciendo? Tu hijo no es solo un niño, es la clave de algo mucho más grande. El legado de una familia que pensabas extinta, explicó su jefe, y con cada palabra se sentía más pesada la presión en el pecho de Isabel. Isabel no sabía si creerle, si eso era solo un juego sucio, pero la mirada en su jefe decía que estaba hablando en serio. Marcos se volvió hacia ella, preocupado. Isabel, ¿qué significa esto? El silencio se instaló entre ellos, y fue interrumpido por un timbre del teléfono en el escritorio. La vibración sonó como una advertencia. Y antes de que pudiera reaccionar, su jefe sacó un pequeño celular de su bolsillo y lo lanzó hacia ella. Tu elección ahora. O te quedas aquí y juegas con fuego, o te alejas y proteges a tu hijo. Isabel se quedó paralizada. El teléfono brillaba con un mensaje que podría cambiarlo todo. ¿A quién debería llamar? No sabía en quién confiar. La vida había dado un giro, y ahora estaba atrapada entre su pasado inesperado y un futuro incierto. Con el aliento entrecortado, miró a Marcos, deseando que sus ojos le dieran una respuesta. ¿Podría todo cambiar en un instante? ¿Sería su hijo realmente la clave de un legado que ni siquiera conocía? Las sombras de la mentira y la verdad comenzaban a entrelazarse en una danza peligrosa, y en medio de esa tormenta, Isabel se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. El sonido del teléfono resonaba, y en su interior, un grito de angustia. ¿Qué haría? Isabel sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si el temor la estuviera envolviendo. La mirada de su jefe era como una tormenta oscura, y las palabras que acababa de pronunciar pesaban como una losa en su corazón. El legado de una familia que pensabas extinta. No podía procesar lo que eso significaba. ¿Cómo podía su hijo ser parte de un legado tan aterrador? Marcos, siempre al lado de ella, parecía también sobrecogido. Isabel, ¿qué está pasando? Su voz era un susurro lleno de preocupación, pero ella no sabía cómo explicarle. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba pasando. Entonces, el sonido del teléfono, vibrando en la mesa, cortó el silencio tenso. ¿Qué hacemos?, preguntó Isabel.
mirando entre su jefe y Marcos, las dudas bailando en su mente. Pero antes de que pudiera decidir, su jefe hizo un gesto. «Tienes que hacer lo que yo digo, o enfrentar las consecuencias». Las palabras resonaron y el pánico se incrustó en ella, pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado ocurrió. Todo estalló en un ruido ensordecedor. La puerta fue arrojada contra la pared, y un grupo de hombres armados irrumpió en la oficina. Isabel sintió un grito ahogado en su garganta. «¡Todos al suelo!», ordenó uno de los intrusos con una voz autoritaria. La situación ya era aterradora, pero ahora el miedo a lo desconocido la paralizaba. Se tiró al suelo junto a Marcos, mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién eran esos tipos? ¿Qué querían? El caos se desató. Las instrucciones eran vagas. Los gritos resonaban y el sonido de muebles siendo arrastrados se mezclaba con el tintineo del vidrio rompiéndose. La figura de su jefe se volvió difusa en la confusión, y ella notó que miraba a su alrededor como un depredador acorralado, buscando alguna forma de escapar. Como un rayo, una de las sombras se acercó a ellos. La figura se inclinó sobre Isabel y le susurró: «No mires, sigue tirada. Aquí lo que importa es que tú y el bebé estén bien». Era Marcos. Ella sintió una pequeña chispa de esperanza en medio del terror. De repente, uno de los hombres apuntó su arma hacia su jefe. «Sabemos lo que tienes, esa carpeta. Entrega lo que nos debes y no te haremos daño». Isabel sintió una ola de confusión. ¿Qué carpeta? ¿Qué le debía? Su jefe, visiblemente nervioso, contestó con voz temblorosa: «No puede ser. Eso no es posible. Pensé que había sido destruido». Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? La pregunta salió de sus labios sin pensar, y sus ojos se encontraron con los de Marcos. Él también estaba tan perdido como ella. Un segundo después, la tensión se volvió explosiva. El jefe levantó las manos, gritando que no quería problemas. Aún así, a lo lejos, los hombres armados estaban cada vez más insistentes, y en un instante crítico, un disparo resonó en la oficina. El tiempo pareció detenerse. Isabel sintió que su mente se oscurecía. El sonido se amplificó en sus oídos. La bala había alcanzado a uno de los hombres que había entrado, y él cayó al suelo con una expresión de incredulidad. El caos reinó. Gritos y pánico invadieron la habitación. Isabel miró hacia Marcos, que actuó rápido, buscando protegerla de cualquier manera posible. Pero una realidad aplastante la invadió. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginaría. En su pecho, un nudo comenzó a formarse, combinando el miedo, la incertidumbre y un atisbo de esperanza. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero nadie tenía respuestas en ese momento. La oficina, su refugio, se había transformado en un campo de batalla, y en el corazón de todo el caos estaba el eco de las revelaciones ocultas que jamás había brotado. La figura de su jefe quedó aturdida en la esquina, mientras Isabel se preguntaba qué secretos llevaba dentro. Sus manos temblaban, y la oscuridad se cierne sobre ella. ¿Sobreviviría a todo esto? ¿Qué haría con la verdad que había comenzado a revelar? La angustia se adueñó de ella. Aunque todo estaba dando vueltas, sabía que algo fundamental se había activado en su vida. Su futuro y su hijo dependían de decisiones que iba a tomar en ese instante. Todo estaba por definirse, y el destino, entre tinieblas, aún no había decidido su final. Isabel sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si el temor la estuviera envolviendo. La mirada de su jefe era como una tormenta oscura, y las palabras que acababa de pronunciar pesaban como una losa en su corazón. El legado de una familia que pensabas extinta. No podía procesar lo que eso significaba. ¿Cómo podía su hijo ser parte de un legado tan aterrador? Marcos, siempre al lado de ella, parecía también sobrecogido. «Isabel, ¿qué está pasando?». Su voz era un susurro lleno de preocupación, pero ella no sabía cómo explicarle. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba pasando. Entonces, el sonido del teléfono vibrando en la mesa cortó el silencio tenso. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabel, mirando entre su jefe y Marcos, las dudas bailando en su mente. Pero antes de que pudiera decidir, su jefe hizo un gesto. «Tienes que hacer lo que yo digo, o enfrentar las consecuencias».
Las palabras resonaron y el pánico se incrustó en ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado ocurrió. Todo estalló en un ruido ensordecedor. La puerta fue arrojada contra la pared, y un grupo de hombres armados irrumpió en la oficina. Isabel sintió un grito ahogado en su garganta. «Todos al suelo», ordenó uno de los intrusos con una voz autoritaria. La situación ya era aterradora, pero ahora el miedo a lo desconocido la paralizaba. Se tiró al suelo junto a Marcos, mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién eran esos tipos? ¿Qué querían? El caos se desató. Las instrucciones eran vagas, los gritos resonaban y el sonido de muebles siendo arrastrados se mezclaba con el timpineo del vidrio rompiéndose. La figura de su jefe se volvió difusa en la confusión, y ella notó que miraba a su alrededor como un depredador acorralado, buscando alguna forma de escapar. En ese segundo de confusión, uno de los hombres se acercó, levantando su arma. «Sabemos que tienes lo que buscamos. Dáselo». Isabel sintió que el corazón se le detenía. La tensión era brutal. Si su jefe tenía algo realmente peligroso, todo podía desmoronarse en un instante. Marcos la miró con desesperación, y sus ojos decían que debían actuar. «No se muevan», gritó uno de los intrusos. Pero antes de que pudieran reaccionar, un disparo resonó. Isabel se encogió, temiendo. Lo peor, el hombre armado cayó de rodillas, y con él, el eco del pánico llenó la habitación. El tiempo parecía detenerse cuando el cuerpo del intruso se desplomó al suelo. Pero no solo él cayó. Isabel, horrorizada, vio cómo su jefe se acercaba rápidamente al hombre caído, y su mirada se volvió feroz. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó, pero una chispa de miedo en sus ojos revelaba más de lo que decía. En ese instante, un movimiento abrupto hizo que Isabel se girara. Marcos, en un impulso protector, empujó a Isabel detrás de él, justo cuando un segundo disparo se oyó en la sala. Un destello de luz brilló en medio del caos, y después de un instante, una gran explosión resonó en la oficina. La pared trasera implosionó, arrojando escombros y polvo en todas direcciones. Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y cayó, protegiéndose la cabeza con los brazos. Todo era confusión, ruido y gritos. Cuando el polvo se asentó, una voz familiar resonó en la bruma. Era su madre. «Isabel, cariño, aquí estoy». La figura de su madre emergió entre los escombros. El rostro de Isabel se iluminó de incredulidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Tenía que encontrarme contigo. Es más importante de lo que imaginas. No estás a salvo aquí». Las palabras de su madre eran firmes, pero también estaban cargadas de preocupación. Isabel no sabía qué pensar. Su madre había sido un pilar en su vida, siempre sensata, siempre segura. Pero ¿cómo sabía que estaba en peligro? En un instante, la atención de todos se centró en ella. «Isabel, ven aquí», le gritó su madre extendiendo la mano. Isabel, entre el pánico y la sorpresa, sintió que su mundo se fragmentaba. Las revelaciones sobre su hijo, la amenaza de su jefe y ahora su madre apareciendo de la nada. Todo se sentía irreal. Marcos, aún en pie, se volvió hacia Isabel. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ella?». Su voz temblaba entre la confusión. Isabel miró a su madre, luego a la figura temerosa de Marcos. ¿Qué pasaría si su madre tenía la respuesta a todos sus temores? «Nos vamos, ahora», ordenó su madre, rompiendo el momento de silencio. Y aunque Isabel no sabía exactamente a dónde irían o qué harían, una cosa era clara. La vida que conocía se había desvanecido, y la verdad que la rodeaba amenazaba con devorarla. Isabel tomó la mano de su madre y sintió un vuelco en su pecho. ¿Qué le ocultaba? ¿Por qué sabía tanto sobre la situación? En medio del caos, el misterio había aumentado, y su futuro era más incierto que nunca. Mientras avanzaban hacia la salida, la imagen de su hijo brillaba en su mente, un faro de esperanza en un océano de oscuridad. ¿Qué les esperaba realmente? Isabel sintió que el aire se volvía cada vez más denso, como si el temor la estuviera envolviendo. La mirada de su jefe era como una tormenta oscura, y las palabras que acababa de pronunciar pesaban como una losa en su corazón. El legado de una familia que pensabas extinta. No podía procesar lo que eso significaba. ¿Cómo podía su hijo ser parte de un legado tan aterrador? Marcos, siempre al lado de ella, parecía también sobrecogido. «Isabel, ¿qué está pasando?». Su voz era un susurro lleno de preocupación.
pero ella no sabía cómo explicarle. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba pasando. Entonces, el sonido del teléfono vibrando en la mesa cortó el silencio tenso. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabel, mirando entre su jefe y Marcos, las dudas bailando en su mente. Pero antes de que pudiera decidir, su jefe hizo un gesto. «Tienes que hacer lo que yo digo. O enfrentar las consecuencias». Las palabras resonaron y el pánico se incrustó en ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado ocurrió. Todo estalló en un ruido ensordecedor. La puerta fue arrojada contra la pared, y un grupo de hombres armados irrumpió en la oficina. Isabel sintió un grito ahogado en su garganta. «Todos al suelo», ordenó uno de los intrusos con una voz autoritaria. La situación ya era aterradora, pero ahora el miedo a lo desconocido la paralizaba. Se tiró al suelo junto a Marcos, mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién eran esos tipos? ¿Qué querían? El caos se desató. Las instrucciones eran vagas. Los gritos resonaban y el sonido de muebles siendo arrastrados se mezclaba con el tintineo del vidrio rompiéndose. La figura de su jefe se volvió difusa en la confusión, y ella notó que miraba a su alrededor como un depredador acorralado, buscando alguna forma de escapar. En ese segundo de confusión, uno de los hombres se acercó, levantando su arma. «Sabemos que tienes lo que buscamos. Dáselo». Isabel sintió que el corazón se le detenía. La tensión era brutal. Si su jefe tenía algo realmente peligroso, todo podía desmoronarse en un instante. Marcos la miró con desesperación, y sus ojos decían que debían actuar. «No se muevan», gritó uno de los intrusos. Pero antes de que pudieran reaccionar, un disparo resonó. Isabel se encogió, temiendo lo peor. El hombre armado cayó de rodillas, y con él, el eco del pánico llenó la habitación. El tiempo parecía detenerse cuando el cuerpo del intruso se desplomó al suelo. Pero no solo él cayó. Isabel, horrorizada, vio cómo su jefe se acercaba rápidamente al hombre caído, y su mirada se volvió feroz. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó. Pero una chispa de miedo en sus ojos revelaba más de lo que decía. En ese instante, un movimiento abrupto hizo que Isabel se girara. Marcos, en un impulso protector, empujó a Isabel detrás de él justo cuando un segundo disparo se oyó en la sala. Un destello de luz brilló en medio del caos, y después de un instante, una gran explosión resonó en la oficina. La pared trasera implosionó, arrojando escombros y polvo en todas direcciones. Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y cayó, protegiéndose la cabeza con los brazos. Todo era confusión, ruido y gritos. Cuando el polvo se asentó, una voz familiar resonó en la bruma. Era su madre. «Isabel, cariño, aquí estoy». La figura de su madre emergió entre los escombros. El rostro de Isabel se iluminó de incredulidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Tenía que encontrarme contigo. Es más importante de lo que imaginas. No estás a salvo aquí». Las palabras de su madre eran firmes, pero también estaban cargadas de preocupación. Isabel no sabía qué pensar. Su madre había sido un pilar en su vida, siempre sensata, siempre segura. Pero ¿cómo sabía que estaba en peligro? De repente, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Todo parecía cambiar en un instante. En el caos, un hombre con un gran sombrero y un rostro oculto apareció entre el humo. «Hagan lo que les digo y no se lastiman», gritó, y todos en la sala se congelaron. La voz parecía familiar. Isabel sintió que el mundo se apagaba. Reconoció esa voz. Era la misma que había escuchado de niña, cuando su madre le contaba historias sobre su abuelo fallecido. La siguiente revelación la golpeó. «Tú eres el hermano de mi madre», gritó, incapaz de contener sus emociones. Las piezas comenzaron a encajar y la confusión se transformó en horror. «Sí, y tú también eres parte de esto», dijo el extraño, caminando hacia ella. «Tu hijo tiene en su sangre lo que podría cambiar todo». Isabel sintió que el aire le era arrebatado. ¿Era posible que su madre le hubiera ocultado algo así? ¿Era su hijo realmente la clave de un secreto familiar más oscuro de lo que jamás imaginó? La ira y el miedo se desbordaron en su pecho. «No, no puede ser», gritó, mirando a su madre, buscando respuestas en su rostro pálido. «¿Qué me has ocultado?» El hombre sonrió, una sonrisa que no era sonrisa. «La verdad a veces duele, Isabel,
Y esta vez puede costar más de lo que imaginas. Las palabras resonaron, y una desesperanza se cierne sobre ella. La atmósfera estaba cargada de secretos y traiciones. Pero antes de poder interrogar más, un grito partido atravesó el aire. La madre de Isabel empezó a retroceder. «Hijo, quítate de ahí, no te atrevas a acercarte». Ella estaba temblando, su postura física diciendo más de lo que sus palabras podían ocultar. Isabel se dio cuenta de que había más en la historia, más de lo que nadie se atrevía a decir, y de repente la explosión de emociones la envolvió. Su familia, su hijo, el misterio de su origen. ¿Quién era realmente? Todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse, y con un nudo en la garganta, temió lo peor. Las palabras en el aire hicieron eco mientras la vida se desdibujaba lentamente ante sus ojos. La verdad se asomaba, pero sería demasiado tarde para enfrentarse. ¿Ya? La pregunta quedó flotando en la atmósfera, sin respuesta. La habitación estaba en completo caos, y el aire era pesado de tensión. Isabel observaba a su madre, que se encontraba al borde de un colapso emocional. «Mamá, ¿qué significa todo esto?» El eco de su propia voz resonaba como un grito en medio de la oscuridad. La verdad que había comenzado a desmoronarse se sentía más amenazante que el ruido de la explosión que había temblado las paredes. Su madre respiró hondo, tratando de calmarse, mientras un brillo de lágrimas en sus ojos la hacía parecer frágil. «Isabel, tú no comprendes». Pero no pudo terminar la frase. Un grito cortó la conversación. La figura del hombre en la esquina del cuarto se movió rápidamente, se acercó a su madre y le apuntó con un arma. «Basta de charlas. ¿Tienes el documento o te va a costar más que la vida de tu hija?» La voz del intruso era amenazante, llena de resentimiento, y el terror se apoderó de Isabel. Se preguntó qué más podía estar escondido en su familia. «¿Documento? ¿De qué hablan?», gritó Isabel, sintiendo que el corazón se le encogía. No entendía nada, y eso era lo más aterrador. Sus ojos se llenaron de confusión y desesperación. El hombre con el sombrero sonrió, sombrío. «Yo sé lo que vale ese niño. Y tú, querida, no puedes evitarlo. El legado está en peligro, y tú eres la única que puede salvarlo». Con cada palabra, el miedo se apoderaba de ella. Pero antes de que alguien pudiera contestar, el sonido de sirenas comenzó a resonar afuera, reverberando contra las paredes de la oficina. Isabel sintió que el tiempo se detenía. «La policía», exclamó, y de repente el cuarto se llenó de urgencia. La ira del intruso se hizo palpable. «No puede ser, esto no puede salir mal», rugió, mientras su rostro se oscurecía de pánico. La madre de Isabel, visiblemente alterada, miró a su hija. «Hija, ve, debes salir de aquí ahora». Isabel no sabía qué hacer. Todos estaban al borde de un colapso. Y en medio del caos, su propio futuro pendía de un hilo. La idea de dejar a su madre sola con el hombre la aterraba. Pero las sirenas se acercaban cada vez más. Sin pensar, dio un paso hacia su madre. «No, no puedo irme sin ti, no quiero dejarte aquí». Pero su madre sacudió la cabeza, llenando la habitación de una desesperanza que la aplastaba. «Tienes que proteger a tu bebé, Isabel. Lo entenderás más tarde. Ahora ve». Lanzó un empujón para separarlas, justo cuando un bando de policías entró por la puerta de la oficina, armados hasta los dientes. «Al suelo todos», ordenó uno de los oficiales, y eso fue el estallido. El intruso intentó moverse, pero un oficial desenfundó su arma. El tiempo pareció congelarse, y en ese momento, la verdad salió a la luz en un instante brutal. «Es él, es el hermano de tu madre», gritó el hombre, señalando con rabia al intruso. Isabel sintió que el mundo se le venía abajo. La revelación la golpeó como un puñetazo. El hombre que parecía un extraño, estaba entrelazado con su vida, de una manera que no podía comprender. «Cállate», exclamó la madre desesperada. «No le digas nada más». Cuando la sirena retumbó aún más cerca, el intruso, en un último intento de salvarse, apuntó su pistola a la madre de Isabel. En un instante de pánico, Isabel gritó: «¡Mamá!». La bala salió disparada, pero un grupo de oficiales se abalanzó sobre él, provocando un forcejeo. El caos se desató. La escena se volvió frenética, con gritos, disparos y la repentina entrada de la policía llenando la habitación con una mezcla atrapante de violencia y confusión. Isabel se lanzó al suelo. Los ecos de su madre gritando su nombre resonaban en su mente.
Isabel, corre. El rostro de su madre se desdibujaba en la penumbra cuando la oscuridad comenzó a cerrarles el paso. Fue entonces, en medio del estruendo, cuando un oficial, buscando proteger a todos, la tomó de la mano y la guió hacia la salida. «Vamos, ahora». La adrenalina la invadió mientras dejaba atrás a su madre. Pero antes de que pudiera salir del horrendo lugar, una voz resonó tras ella. «Si no la traes de vuelta lo lamentarás». Era el intruso gritando con una furia que nunca había escuchado antes. Isabel sintió su corazón detenerse. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría ahora? Al salir al aire fresco, el caos del mundo exterior se sintió casi surrealista. Polis, gritos, la realidad aplastante del peligro. Todo había cambiado en un instante, y en su propia mente, una pregunta se repetía. ¿Qué he dejado atrás? Las luces de sirenas giraban sobre ella, pero el verdadero horror estaba en su corazón. ¿Qué significado tenía que su madre ocultara el pasado y ahora había perdido? Su última oportunidad de entender quién era. Mientras las imágenes de violencia y traición flotaban en su mente, supo que esto era solo el principio. La verdad había comenzado a desenredarse, pero su futuro aún era un gran enigma. Isabel se encontró fuera de la oficina. El aire frío le rozaba la piel. Las sirenas resonaban como un canto lejano, pero su cabeza estaba llena de ruido. Miró hacia atrás, buscando a su madre entre el caos que dejaba atrás. La imagen de su madre protegiéndola, enfrentándose al peligro, se grabó en su mente. ¿La había dejado atrás para siempre? Un oficial la tomó del brazo. «Vamos, rápido». La impulsó hacia la salida mientras su corazón palpitaba con fuerza. Su mente luchaba por comprender qué había pasado, pero el miedo nublaba sus pensamientos. «Espera», gritó. Pero el oficial siguió adelante, guiándola hacia la seguridad. A su alrededor, las luces de la policía mostraban el horror que había abandonado. La gente gritaba y corría, y el caos era palpable. Isabel sintió un nudo en el estómago. No podía creer que había salido sin su madre. Todo había pasado tan rápido, como si estuvieran en una película de acción, y ella era solo un espectador aterrorizado. ¿Y si no la volvían a ver? ¿Qué iba a hacer sin ella? Mientras el oficial la llevaban a un lugar más seguro, su mente no podía dejar de pensar en las palabras de su jefe. «Tu hijo es la clave de algo más grande». La verdad la perseguía. ¿Qué significaba realmente? La idea de un legado oculto hacía que su corazón latiera más rápido. En un instante, el oficial se detuvo. «¿Tienes a alguien a quien llamar?», preguntó con la voz seria y preocupada. Isabel asintió, pero antes de poder sacar el teléfono, un grito desgarrador resonó desde atrás. Ella se dio la vuelta, su corazón se detuvo. Su madre parecía estar en problemas. La figura del hombre con sombrero había salido corriendo, un revólver en la mano. «Isabel», gritó su madre, pero el caos estalló de nuevo. «Adáchate». El oficial empujó a Isabel justo cuando un disparo sonó y el tiempo parecía congelarse. El grito de su madre resonó por toda la escena, y el corazón de Isabel se rompió en pedazos. Antes de darse cuenta, la policía tomó el control. Un grupo de oficiales se abalanzó sobre el hombre, pero el impacto fue inminente. «No, suéltala», un oficial gritó mientras el disparo había alcanzado a su madre. El mundo de Isabel se oscureció. La desesperación se adueñó de ella. «No, no puede ser», gritó, mientras se lanzaba hacia adelante, pero el oficial la sujetó. Era evidente que algo oscuro se avecinaba. Geos corazones se detuvieron, las palabras se agolpaban, y el miedo se hacía cada vez más presente. «Isabel, tienes que irte ahora. No puedes quedarte aquí», decía el oficial, pero su mente no podía dejar de pensar en su madre. ¿Dónde estaba ahora? Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Una tristeza profunda llenó su corazón. «Por favor», suplicó, «tengo que encontrarla». En ese momento una figura apareció entre las sombras. Era su madre, tambaleándose pero viva. «Isabel, estamos bien», gritó, pero su voz temblaba. El alivio casi la ahoga, pero no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de perder todo. De repente, un ataque explosivo cortó el ambiente. Un coche se detuvo bruscamente al lado de ellos, y del vehículo salieron unos hombres que parecían furiosos. Eran los mismos que habían irrumpido en la oficina. La escena se volvió un torbellino absoluto, mientras el peligro se acercaba aún más. Isabel apenas podía respirar. «Mamá, corre», pero antes de que pudieran mover un pie, uno de los hombres se volvió hacia ellas, una sonrisa cruel en su rostro.
Creíste que podrías escapar. Esto no ha terminado. La amenaza era inmediata y extraordinaria. Isabel se dio cuenta de que había más en juego. Las palabras de su jefe reverberaban en sus oídos. El legado, su hijo, su vida nunca sería la misma, justo cuando Pensaba que estaba a salvo. Su mundo se volvió aún más inestable. La adrenalina la inyectó de nuevo. Había que hacer algo. La razón y el pánico se entrelazaban en su mente. Sin saber lo que vendría después, la única opción que le quedaba era enfrentarlo. Su madre al lado, su bebé en su vientre. Isabel se dio cuenta de que de algún modo su futuro dependía también de esta lucha. «Juntas», gritó, y de repente una chispa encendió su determinación. ¿Qué secretos se esconderían en su familia? ¿Qué camino les esperaba? La oscuridad se cernía, pero su lucha apenas comenzaba. ¿Podrían hallar respuestas antes de que todo fuera demasiado oscuro y confuso? La historia no había terminado. Apenas se había encendido la mecha. Isabel sentía que su corazón latía con fuerza. La escena frente a ella era un verdadero caos. Su madre, su hijo, el hombre del sombrero. Todo giraba a su alrededor como un torbellino. «Juntas», había gritado, y ahora se daba cuenta de lo crucial que era la unidad en ese momento tan desesperado. Pero la amenaza seguía allí, frente a ellas. Los hombres armados se acercaban. Sus sombras cubrían el suelo. «No pueden escapar», uno de ellos murmuró, y su voz estaba cargada de una agresividad palpable. «No», gritó Isabel, pero no había tiempo para pensarlo. Con un impulso feroz tomó la mano de su madre. «Debemos correr». El instinto de supervivencia la invadía. No podía dejar nada al azar. Cuando comenzaron a moverse, un disparo resonó de nuevo. Isabel escuchó el crujir del vidrio quebrándose, y el miedo se infiltró en su mente. El tiempo parecía ralentizarse. «Muévete», le gritó su madre, mientras la agarra del brazo empujándola hacia el portal abierto que conducía al pasillo. En un instante, lo que parecía ser un refugio seguro se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Una ráfaga de adrenalina corrió por sus venas mientras hacían una carrera desesperada hacia la salida. Isabel sintió que su pecho ardía, pero no podía detenerse. Aún podía escuchar cómo los hombres entraban en la oficina y cuestionaban con voces llenas de furia. Así que se adentraron en el corredor. Pero en el fondo, la pregunta que no podían ignorar era, ¿dónde podrían estar seguros? Mientras corrían, un sonido ensordecedor llenó el aire. Las sirenas de la policía se acercaban, un alivio y un terror al mismo tiempo. La esperanza de que los salvarían chocaba con él. Miedo de que esos hombres pudieran escapar. «Espera», murmuró su madre, como si acabara de recordar algo. «Isabel, hay algo que no te he contado». Sus ojos estaban llenos de temor y decisión, y era como si se estuviera preparando para revelar un secreto aplastante. «¿Qué?». La urgencia de la situación hizo que Isabel no pudiera esperar la respuesta, pero su madre no pudo terminar. Un grito, el sonido del estallido y una explosión de pánico la interrumpieron. De repente, una puerta al final del pasillo estalló abierta y un grupo de policías entró. Con la autoridad y la orden comenzaron a gritar: «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». La confusión reinó de nuevo. Vieron a los intrusos y el caos cobró vida. El tiempo se detuvo otra vez. Los policías se movían rápido, y los hombres armados se volvieron frenéticos, ciertos de que su hora había llegado. Pero en medio del descontrol, Isabel sintió que el aire se hacía pesado. «¡Mamá!», gritó, mientras su madre intentaba empujarla al suelo. De repente, un nuevo estallido resonó. Las balas volaron. La confusión era palpable. Isabel se agachó, presionando sus manos contra los oídos para ahogar el ruido. Pero entre el choque de gritos y disparos, una voz penetró el caos. «Es ella, es la única que puede». La voz era familiar, pero Isabel no podía identificarla. Sus ojos se encontraron con los de su madre justo en el momento en que un oficial gritó: «¡Atrás! ¡Es un peligro mayor!». Sin pensarlo, su madre se lanzó hacia el frente, empujando a Isabel unos pasos hacia atrás, y con ese movimiento un silencio repentino la envolvió. «No, mamá», gritó Isabel, el horror congelando sus palabras. El sonido del choque del revólver disparándose resonó en su mente como una campana de alarma. Y cuando la escena se despejó, lo que vio la dejó helada. Allí estaba su madre, frente a ella, pero no estaba herida. En su lugar,
Se giró para mirarla directamente a los ojos. Lo siento, murmuró, y durante un eterno segundo, la verdad brilló en sus ojos. ¿Qué está pasando? La voz de Isabel salió apenas como un susurro. ¿Qué has ocultado? Sobre el silencio, el hombre del sombrero, aún de pie, se rió. Ahora lo ves, ¿verdad? No solo está en juego tu vida, sino que también hay secretos de nuestra sangre. Tu madre es la clave para todo esto. Las palabras quedaron colgando en el aire como un hilo de humo, teñidas de una revelación que no esperaba. Esa misma instante, un grito real resonó en su interior. Yo soy parte de esto, pensó mientras el miedo se convertía en rabia. ¿De verdad la habían usado? La idea de que su madre había jugado con su vida de esa manera estaba a punto de hacerla estallar. Tienes que ser honesta conmigo, gritó, pero el pánico la envolvía. Allí estaban, todos ellos, envueltos en un destino que no habían elegido. Y cuando creyó que todo se había desvanecido, la explosión cercana culminó en un estallido de luces. Todo se tornó negro en un instante. La oscuridad la consumió mientras Isabel se preguntaba: ¿qué diablos está sucediendo realmente? ¿A dónde me llevan? El mundo parecía haberse desvanecido, y con él, cualquier esperanza de entender la verdad. Una situación aterradora se escurrió por sus venas. Tal vez había perdido algo que nunca podría recuperar: la confianza en su madre y en ella misma. Mientras la oscuridad la abraza, un último pensamiento la acompañaba. ¿Podría alguna vez desentrañar el misterio que conectaba sus vidas? Isabel sintió cómo el aire espeso de la oficina se convertía en un manto de pesadilla cuando la oscuridad la envolvió. Todo a su alrededor se desvanecía, y su mente se abría al vacío. El disparo resonó en su cerebro como un eco aterrador, y la imagen de su madre, de pie entre el caos, fue lo último que vio. ¿Era posible que la habían atrapado? La brutalidad del momento era devastadora. De pronto, una luz brillante atravesó la oscuridad. Pero no. Era el tránsito de la policía, no era una señal de esperanza. Era un resplandor inusual que iluminó la sala. Isabel parpadeó. Su corazón tamborileaba en su pecho. En el centro del caos, justo delante de ella, un hombre completamente diferente apareció. Vestía un traje oscuro, y su expresión era fría, casi como de mármol. Su mirada era intensa, absorbiendo la energía de la habitación. «Soy el consultor de la familia», anunció con un tono helado. La voz del extraño hizo eco en el cuarto, resonando contra las paredes destrozadas. Todos se giraron hacia él. La presencia del hombre era inquietante y su aura inquietantemente poderosa. Isabel había conocido a muchos en su vida, pero este era diferente. «Lo que acaba de suceder no es un accidente», continuó, apuntando a su madre con un dedo tembloroso. «Todo esto es parte de un plan. Tu madre nunca te dijo todo». Isabel sintió que el aire se desvanecía. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que sabía, se retorcía en su mente. «¿Qué estás diciendo?», gritó, intentando ahogar la confusión. Su voz resonó con un toque de desesperación. El extraño mantuvo la mirada fija. «El niño que llevas dentro, Isabel, no es solo un niño, es el último de una línea que ha durado siglos. Cada generación, alguien ha tenido que sacrificarse para protegerlo. Tu madre ha estado en el centro de todo esto, y no ha sido honesta contigo. Ha sido parte de algo más grande, más aterrador». La revelación cortó a Isabel como un cuchillo. «¿De qué estás hablando? Esta es mi vida. No puedo ser parte de nada». Su corazón latía con fuerza. La idea de ser un peón en un juego grandioso le revolvía el estómago. ¿Su madre? ¿La mujer que la había criado y amado? ¿En qué estaba involucrada realmente? El extraño dio un paso adelante, su mirada intensa perforando su alma. «Hay un legado ancestral, y muchas vidas están en juego. Esa es la razón por la que tu madre está aquí, y por la que esos hombres han venido. Ellos saben de la herencia, de la sangre que corre por tus venas. Ellos se detendrán en nada para conseguirlo». Las palabras atravesaron a Isabel como un relámpago. El rostro de su madre mostró una mezcla de desesperación y cierto peso de culpa. «Isabel», comenzó, pero no pudo continuar. Las sirenas todavía aullaban, pero ese sonido parecía lejano ahora, casi como si el mundo fuera un sueño distorsionado. «Quiero saber la verdad», gritó ella, sintiendo el control escabullirse cada vez más. ¿Qué más le había ocultado? El peligro real era palpable, más que nunca. «Tu madre actúa como un eje en todo esto», dijo el consultor, y a cada palabra su voz se tornaba más fuerte. «Ella ha tenido que tomar decisiones difíciles.
decisiones que tú no comprendes, pero al final, hay algo que ni siquiera ella sabe. En ese instante, se escuchó un ruido sordo. La puerta trasera de la oficina voló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados entró corriendo. Isabel sintió que su estómago se encogía. ¿Qué quería este nuevo grupo? ¿Quiénes eran? La situación se volvió aún más desesperada. Es hora de decidir. Isabel, gritó el consultor, tu madre ha mantenido secretos, pero tú debes elegir, continuar con esto o dejarlo atrás. Pero el tiempo se agota. Todo se desmoronaba a su alrededor. Allí estaba, atrapada entre la verdad y el peligro, entre la vida que conocía y una nueva que la acechaba. La presión en su pecho la empujaba hacia una elección, sin que pudiera vislumbrar el futuro. Y mientras los hombres armados avanzaban, Isabel comprendió que su vida ya no era solo sobre ella. Allí, en medio de la confusión, había un niño, una promesa y un legado que podrían cambiarlo todo. ¿Pero era esa una carga que podría aceptar? El caos se desataba, y sus ojos se encontraron con los de su madre, buscando respuestas. Pero lo único que vio fue un abismo profundo, lleno de secretos que nunca se deberían haber desenterrado. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que se la arrebataran? La oscuridad se acercaba, su vida pendía de un hilo, y la incertidumbre nunca había sido tan abrumadora. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos reinaba en la oficina, con gritos y disparos resonando en cada rincón. «Mamá», gritó, mientras su madre se mantenía firme frente al hombre del sombrero, el símbolo de una traición que llevaba grabada en el alma. El rostro de su madre reflejaba una mezcla de miedo y determinación, como si supiera que todo llegaría a un clímax brutal. Un estruendo ensordecedor. «¡Cállense! ¡No quiero más juegos!». Su mirada era amenazante, un rayo de locura que atravesaba el aire. El corazón de Isabel golpeaba con fuerza. Tenía que actuar. «¡Mamá! ¡Vamos!». La desesperación la invadió, y tomando la mano de su madre, corrieron hacia la única salida que les quedaba. La adrenalina aumentaba, y el sonido de las sirenas se acercaba como un canto de esperanza. «¡Atrás!», gritó un oficial, mientras entraba en la oficina. La batalla estaba a punto de explotar. Isabel sintió el nudo en su garganta mientras su madre se interponía entre ellas y el peligro. «No dejes que te atrapen, hija, confía en mí». La conexión entre ellas era palpable, un lazo de amor y miedo que desafiaba el tiempo. Las balas silbaban, la luz intermitente de las patrullas lanzaba sombras sobre los rostros aterrorizados. «¡Fuera! ¡Salgan todos!». Las órdenes de los oficiales reverberaban en la atmósfera cargada de angustia. Isabel miró a su madre, con lágrimas brotando en sus ojos. «¿Qué me ocultas?». Su voz temblaba, llena de emoción y dolor. «Dímelo ahora». Pero antes de que su madre pudiera responder, el hombre del sombrero hizo un movimiento rápido. Esto se acabó. El brillo de su arma era una declaración de guerra. En un instante, la luz de su vida se atenuó. Isabel se abalanzó hacia su madre, pero el hombre disparó. Un impacto sordo resonó y un grito desgarrador llenó la habitación. «¡Mamá!». Isabel cayó de rodillas, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero en medio del horror, en ese instante sin tiempo, algo en su interior despertó. La fuerza de su amor por su madre la impulsó. Era un legado que no podía dejar que se apagara. «¡Detente!», gritó Isabel, echando mano de toda su valentía. Un poder que nunca supo que tenía surgía de su ser. «No dejaré que destruyas lo que somos. Soy más fuerte de lo que crees». Sus palabras resonaron en el aire, rasgando la oscuridad. El hombre del sombrero dudó, sorprendido por la rabia y determinación que emanaban de ella. En ese instante de confusión, la policía se abalanzó. Las luces destellaron e inundaron la habitación, y un grupo de oficiales capturó al atacante. El ambiente pesaba, pero el silencio que siguió fue como un suspiro de alivio. Isabel se arrodilló junto a su madre, que yacía en el suelo, herida pero viva. «¿Mamá?». La voz de Isabel se quebró. La conexión de sus miradas formó un puente de amor y perdón. «Lo siento», pudo murmurar su madre, agotada. «Quería protegerte del legado». Isabel asintió, comprendiendo que había secretos que aún no estaban listos para compartir. Pero había una luz de esperanza allí, en los ojos de su madre. «Te prometo que lucharemos juntas», dijo Isabel con firmeza. En esa conexión, la verdad se convirtió en su aliada. Mientras los oficiales llevaban al atacante, Isabel tomó la mano de su madre. Con cada latido en sus corazones,
Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero juntas podrían enfrentar cualquier oscuridad. El aliento de vida que las envolvía era una promesa renovada. Mientras avanzaban hacia la salida, el sol brillaba a través de los escombros. La vida comenzaba otra. Beth, con un legado que no era solo un peso, sino una fuerza. En ese momento, Isabel comprendió que el verdadero legado era el amor, la conexión y la valentía. Y ahora, más que nunca, estaban listas para enfrentarlo juntas. Pero espera, antes de cerrar este capítulo, necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Es crucial para seguir trayéndote contenido increíble. ¿Te gustó el final? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora y sé parte de nuestra comunidad siempre en crecimiento.